Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Lagoa. Les doy la bienvenida a esta primera clase de la asignatura Metodología de la Investigación. Les recuerdo que esta clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en cualquier momento. Es decir que si no tienen la oportunidad de seguirlo semana a semana, las pueden ver todas juntas o pueden ir viendo en algún momento que tengan disponible de sus ocupaciones diarias. Y por otro lado también les recuerdo que a través de la plataforma pueden realizar consultas si es que algún tema no quedó del todo claro o si quieren reforzar alguna cuestión, desde ya que con todo gusto los leo y los estoy respondiendo, ¿sí? Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo una introducción a esta materia, una materia que tal vez nunca la tuvieron, quizás no son términos no tan cercanos a nuestro lenguaje cotidiano, pero vamos a tratar con algunos ejemplos de poder hacerlo accesible y de a poco ir adquiriendo estos aprendizajes, ¿sí? La idea, desde ya que no es que ustedes memoricen ciertos términos, sino que la idea es que ustedes lo puedan relacionar, que lo puedan comprender y que lo puedan incorporar, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer una clase breve con algunas características de este conocimiento, de esta metodología, pero vamos a tratar de no hacerlo pesado, ¿sí? En principio, en la clase de hoy me gustaría que podamos hacer una diferenciación entre lo que es el conocimiento científico, que podamos pensar juntos una definición de ciencia, que podamos pensar qué es una revolución científica y cómo eso impacta en la vida de todas las personas y que pensemos en algunos fenómenos que estudia la ciencia o cierta clasificación que estudia la ciencia para poder ir incorporando de a poco cierta terminología, ¿sí? La idea de esta materia es que ustedes poco a poco puedan saber cómo se realiza una investigación, cuáles son estos pasos. Vamos a ver que son muy importantes y que es muy importante que se cumplan en un cierto orden, con una cierta estructura. Vamos a ver y a poder pensar juntos el concepto de hipótesis, pensarlo en nuestra vida cotidiana y hasta incluso les diría revisar nuestro conocimiento. Bueno, si les parece, comenzamos. Vamos a distinguir primero qué es, de qué se trata cuando hablamos de ciencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término? Y siempre es importante pensar que estamos hablando de un conocimiento que es distinto de este conocimiento cotidiano, de este conocimiento vulgar, que podría llamarse vulgar en el sentido de compartido por el común de la gente, ¿no? A eso nos referimos con conocimiento vulgar. Bueno, la ciencia es algo completamente distinto, ¿no? Es cierto conjunto de saberes que están organizados de una determinada manera y que para convertirse en ciencia atravesaron un determinado proceso, un método, ¿sí? Es decir, una manera de hacerse comprobable. Entonces, es importante diferenciar cuando un conocimiento es científico y va a pertenecer a lo que conocemos como ciencia, a cuando es un conocimiento vulgar, ¿no? Yo podría pensar que hay un determinado consenso científico en que un determinado medicamento puede ayudarme si tengo un dolor de estómago, ¿no? Entonces voy a un médico, ese médico me examina, me da una receta, voy a una farmacia y tomo un medicamento. También yo podría
saber, porque me lo contó mi abuela, que tomar un té de una determinada hierba también podría aliviar ese dolor. O podría, más aún, solicitarle que me curen el empacho, ¿no? Y de esa manera sentirme aliviada, ¿no? Independientemente del porqué de ese alivio, que hay obviamente ciertas hierbas que tienen determinadas propiedades, sabemos que este conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación, no está comprobado científicamente, ¿no? Es decir, es un saber que va circulando de generación en generación, entre las familias, entre ciertas comunidades, y se va transmitiendo y se va tomando como válido sin primero comprobarlo y sin utilizar el juicio, ¿no? Es decir, que es un conocimiento no racional. ¿Por qué? Porque a mí me funcionó. Yo tomé ese té, a mí me funcionó, entonces se lo recomiendo a otra persona. Y posiblemente a esa persona le esté sucediendo otra cosa, posiblemente tenga apendicitis y no necesite un té, necesite que un médico le examine y le realice una cirugía para extraer ese apéndice, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder diferenciar este conocimiento. Fíjense que yo les estoy diciendo que es algo que a mí me funcionó. Esto nos habla de que ese conocimiento es completamente subjetivo, ¿sí? A partir de mis propias experiencias, yo estoy dando por válido un determinado conocimiento, ¿sí? Es un conocimiento no racional, es un conocimiento no sistemático, ¿sí? Es decir, que no hay un método, no hay una cantidad de pasos que se siguieron para poder comprobar que esto que estoy diciendo es realmente verdadero, ¿sí? No hay método, no hay sistema, está fundado en ciertos prejuicios, ciertas creencias que compartimos las personas, ¿sí? Esto obviamente es completamente distinto del conocimiento científico, ¿no? Que es un conocimiento que posee un método, que ya lo vamos a ver, son unos cuantos pasos, así que no me quiero adelantar, pero este conocimiento tiene un método, tiene una forma de hacerse, tiene ciertos pasos que seguir en un determinado orden, por lo cual es sistemático. Es un conocimiento que tiene que estar libre de prejuicios. Y en esto me refiero a libres de prejuicios del propio investigador, ¿no? Podríamos pensar en una investigación relacionada a una enfermedad, ¿no? Bueno, yo no tengo que contar con el prejuicio de que cierta dosis o cierta medicina sería eficaz para un tratamiento. No tengo que pensar que eso que yo voy a hacer va a dar un resultado, sino que tengo que dejar que el propio método guíe la investigación y que el resultado sea el obtenido, ¿sí? No debo tener prejuicios. Incluso lo podemos pensar en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que medir, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, pero podría ser una investigación sobre racismo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, siguiendo un método, voy a utilizar un método de encuestas, voy a pedirle a las personas que respondan determinadas preguntas, que reaccionen a determinados estímulos, y el resultado que yo voy a volcar en mis registros es el que dan esas respuestas, ¿sí? Yo no puedo de antemano decir las personas de entre 18 y 25 años no son racistas, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es plantear una hipótesis y poner la verificación. Si son o no son en un determinado porcentaje de acuerdo a esa investigación, va a ser lo que nos diga la investigación misma, ¿sí? Yo no puedo tener un prejuicio previo, ¿sí? Un prejuicio, un juicio previo, ¿sí?
Así que esto es muy importante porque este conocimiento luego va a tener que ser transmitido a toda la comunidad, no solo a un conocido, sino que un conocimiento que es científico, un conocimiento que pasa a incorporarse a una teoría que tuvo un objeto de estudio, que tuvo un método, es un conocimiento que se va a poder transmitir a toda esa comunidad, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un conocimiento viene como a mover ciertos lugares ya pensados en nuestra sociedad? Es decir, que viene a revolucionar el conocimiento, aquello conocido hasta el momento. Esto es muy interesante y es el concepto de revolución científica, ¿sí? Es decir, que hay un conocimiento que compartimos y que deja de ser útil, deja de ser utilizable en ese momento, se vuelve obsoleto, como cuando tenemos, por ejemplo, un celular que deja de funcionar, dejan las aplicaciones de poder ser utilizadas en ese dispositivo, se vuelve obsoleto, queda en desuso. Eso ocurre porque hay una revolución científica, hay un nuevo conocimiento que lo viene a suplantar, ¿sí? Es decir, que revoluciona aquello conocido, ¿sí? En las ciencias de la computación o en las ciencias de la informática sucede mucho, ¿no? Hay como estos saltos cualitativos, si se quiere, que vienen a desestabilizar eso conocido. Este es el concepto de revolución científica, ¿no? Se me ocurre pensar en las vacunas, ¿no? Cómo la aparición de las vacunas, el conocimiento del concepto de inmunidad vino a revolucionar el mundo, ni siquiera les diría las ciencias médicas, el mundo. ¿Por qué? Porque hizo que la esperanza de vida de las personas aumentara en una proporción muy grande, más allá de otra cantidad de factores que intervinieron en esa mejora de calidad de vida. Pero una revolución científica genera este salto cualitativo en la mejora de la calidad de vida. Se me ocurre pensar en los antibióticos, ¿no? En cómo antes de la existencia de los antibióticos, una bacteria se adueñaba de un cuerpo, ingresaba a un cuerpo y lo destruía. Iba de a poco reproduciéndose y terminaba en la muerte de una persona. A partir del descubrimiento de la eficacia de los antibióticos, esto fue una revolución, ¿sí? Es decir, que las personas dejaban de morir por estas enfermedades. Desde ya que sigue habiendo muertes porque hay infecciones que no pueden ser tomadas a tiempo, pero ustedes saben que ante cualquier tipo de bacteria que ingrese a nuestro cuerpo tenemos antibióticos, incluso antibióticos de amplio espectro. Sin saber exactamente qué bacteria tenemos en nuestro cuerpo, ya podemos tomar una medicación que lo va a matar, ¿sí? Si es una bacteria resistente a determinados antibióticos, sí también se pueden utilizar determinados métodos para poder descubrir qué bacteria es y de esa manera brindar un antibiótico más específico, ¿sí? Así que esto también es muy importante de pensar, ¿no? Todos estos son avances tan importantes que modifican la vida de las personas, ¿sí? Y de esto se trata el conocimiento científico, ¿no? De un conocimiento profundo de las cosas, de buscar un porqué a las cosas. No se trata de decir, este té a mí me va a calmar la panza porque sí. Se trata de saber que hay determinados factores, determinados componentes en una medicación que hacen que ese dolor disminuya o cese directamente, ¿sí? Entonces, esta es la importancia, el pensar en el conocimiento vulgar como un conocimiento superficial y en cambio en el conocimiento científico como un conocimiento profundo, que incluso
en estos momentos, en este concepto de revolución, lo que hace es mejorar, cambiar y mejorar esta calidad de vida de las personas, ¿sí? Y por último, me gustaría que podamos pensar cuáles son estos fenómenos que puede llegar a estudiar o que estudia la ciencia, ¿no? Acuérdense, la ciencia como un sistema bien organizado de conocimientos que posee un método, que posee un objeto y que genera teorías, ¿sí? Algo importante que me olvidaba y es realmente una característica muy importante, es que el conocimiento científico es crítico. Esto quiere decir que está siempre en revisión, ¿sí? Más allá de que ese conocimiento es tomado como válido, es tomado como válido momentáneamente hasta que alguna otra teoría lo pueda refutar, ¿sí? Así que esto es importante pensar porque es distinto del conocimiento vulgar, donde es un conocimiento dado, es un conocimiento acrítico, ¿sí? Ese conocimiento no se cuestiona, ¿sí? Así que bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo en relación a estos fenómenos que estudia la ciencia, vamos a tener fenómenos naturales inorgánicos, ¿sí? Físicos. Esto quiere decir que son fenómenos que corresponden a la naturaleza, inorgánicos porque porque lo que estudian son hechos concretos, ¿sí? Es decir, sin vida, físicos, pero sin vida, como podrían ser, por ejemplo, el estudio de los minerales, el estudio de la cosmología, la astrología, estudian hechos físicos inorgánicos, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de fenómenos que puede estudiar son los fenómenos naturales orgánicos, ¿sí? Y acá, bueno, se abre como un mundo más conocido por ahí para nosotros porque tiene que ver con la biología, todo el estudio de los seres humanos, desde cuestiones macro a cuestiones muy mínimas y microscópicas como el estudio de la célula, el estudio de los animales, podría ser la ciencia veterinaria, podría ser el estudio de la medicina, podrían ser muchas de estas ramas que sí nosotros sentimos un poco más al alcance, porque obviamente estudian cosas vivas que estamos más relacionados cotidianamente, ¿sí? Se me ocurre también otro ejemplo muy, muy significativo de estos fenómenos inorgánicos, físicos, por ejemplo, estudiar la física, ¿no? Estudiar la química. Bueno, esto tiene que ver justamente con estudiar ciertos procesos que son sin vida, ¿sí? Que son inorgánicos. Entonces repasamos fenómenos inorgánicos físicos, fenómenos orgánicos y por último fenómenos sociales. Y acá también es un mundo bastante más conocido porque tiene que ver con el estudio de las sociedades. Por ejemplo, la sociología es un gran indicador o es un gran referente de estos estudios sociales. Esto que yo les comentaba de pensar si una determinada población es racista o estudiar los componentes racistas en una población sería algo que estudiaría la sociología. Estudiar qué tipo de carreras eligen determinados grupos sociales. En un momento dado también podría ser un estudio, una investigación que realice la sociología. También la historia es otro fenómeno científico que puede ser estudiado, obviamente social, la economía. Todas estas cuestiones son asignaturas, si se quiere, que pueden ser estudiadas por la ciencia, fenómenos que pueden ser estudiados por la ciencia, ¿sí? Bueno, yo dejaría acá por hoy porque me parece que son muchos conceptos. Repasamos los que vimos, la diferencia entre conocimiento vulgar y científico, el concepto de revolución científica, bueno, el concepto de ciencia, por supuesto, y estos fenómenos que se encarga de estudiar la ciencia, ¿sí?
Les agradezco desde ya el tiempo que se tomaron en escuchar esta clase y cualquier duda saben que estoy a disposición. Bueno, hasta luego, buenas tardes.